Hola, vamos a hacer un problema de cálculo de probabilidades de las pruebas de acceso a la universidad de junio 2020. Podéis encontrar, junto con otros, en segundo de BA de Ciencias Sociales, el apartado de Estadística, tenéis apartado de pruebas de acceso a la universidad, siempre de la Comunidad Valenciana. Hay muchísimos resueltos en vídeo y vamos a hacer el número 70, este que veis aquí. Si un habitante de la ciudad de Megalópolis es portador del anticuerpo A, entonces 2 veces de cada 5 es portador también del anticuerpo B. Por el contrario, si no es portador del anticuerpo A, entonces 4 veces de cada 5 no es portador del anticuerpo B. Si sabemos que la mitad de la población es portadora del anticuerpo A, calcula 4 apartados A la probabilidad de que un habitante de Megalópolis sea portador del anticuerpo B. B. La probabilidad de que si un habitante de Megalópolis es portador del anticuerpo B, lo sea también del anticuerpo A. C. La probabilidad de que si un habitante de Megalópolis no es portador del anticuerpo B, tampoco lo sea del anticuerpo A. Y por último, D. La probabilidad de que un habitante de Megalópolis sea portador del anticuerpo A y no lo sea del anticuerpo B. Creo que se ve claramente que nos podemos ayudar de un diagrama de árbol para hacer este ejercicio. Vamos a verlo. Antes os muestro aquí una fotografía de los alumnos que estudiaron conmigo la asignatura. Muchas clases fueron online. Aquí estoy yo y el resto de mis alumnos. Un saludo a todos. Vamos a hacer el ejercicio, venga. Aquí tenéis un resumen de cálculo de probabilidades. Ley de Morgan, regla de Laplace, probabilidad de suceso contrario, probabilidad de la unión, probabilidad de diferencia, probabilidad condicionada, probabilidad de intersección, definición de independencia de sucesos. A la derecha tenéis el teorema de la probabilidad total, el teorema de Bayes. Veamos. Bien, como siempre empezamos definiendo los sucesos y qué mejor que llamar A mayúscula un habitante de la ciudad de Megalópolis es portador del anticuerpo A y B mayúscula es portador del anticuerpo B. Vamos a ver qué probabilidades me dan. Dice que si un habitante es portador del anticuerpo A, entonces 2 veces de cada 5 es portador del anticuerpo B. Me están dando una probabilidad condicionada. Si estoy ante un habitante que tiene el anticuerpo A, la probabilidad de que también tenga el B es 2 de cada 5, es decir, 2/5. Por otra parte, si no es portador del anticuerpo A, entonces 4 veces de cada 5 no es portador del anticuerpo B. Me están dando otra probabilidad condicionada, la probabilidad de que no tenga el anticuerpo B sabiendo que no tiene el anticuerpo A, es decir, esta probabilidad condicionada. Es 4 de cada 5, el doble de probabilidad. Por otra parte, sabemos que la mitad de la población es portadora del anticuerpo A. Está dando la probabilidad de A, sin tener información ninguna. Dice que la mitad, es decir, un medio. Evidentemente no hace falta escribirlo, pero lo pongo. La probabilidad de que no sea portador del anticuerpo A, ese suceso contrario, es un medio. Apartado A. La probabilidad de que un habitante de Megalópolis sea portador del anticuerpo B. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de B. Enseguida decimos, bueno, depende de si es portador del anticuerpo A o no lo es. Claro, estamos pensando ya en el teorema de la probabilidad total, que como veis siempre nos ayudamos de un diagrama de árbol que ahora después voy a dibujar. ¿De qué depende dicho? De que tenga el anticuerpo A o que no lo tenga. Teniendo el anticuerpo A, puede tener el anticuerpo B o no tenerlo. Si no tiene el anticuerpo A, puede tener el anticuerpo B o no tenerlo. Este es el diagrama de árbol que me va a ayudar a hacer el ejercicio. Yo quiero ya la probabilidad de B, de llegar a este destino, y tengo 2 caminos. Sabemos que la probabilidad de A es un medio, la probabilidad de no A también. Este es el sistema completo de sucesos, estos 2 sucesos, A y no A. Y tenemos también la probabilidad de B habiendo ocurrido A, esta probabilidad 2/5. Igual que también tenemos la probabilidad de no B habiendo ocurrido A, ese suceso contrario, por tanto 3/5. Aquí tendría que poner la probabilidad de B habiendo ocurrido no A
que es suceso contrario a este, por tanto un quinto, y la probabilidad de no B habiendo ocurrido no A es S4 quinto. ¿De acuerdo? Entonces la probabilidad de B, como he dicho antes, hay dos caminos, es la probabilidad de A y B, o que se convierte en más, el otro camino que es no A y B. La probabilidad de este camino es este producto de números, que lo escribo, debes escribirlo en el examen, la probabilidad de A por la probabilidad de B habiendo ocurrido A, y el otro camino es este de aquí, este, que es no A y B, es decir, la probabilidad de no A por la probabilidad de B habiendo ocurrido no A. ¿De acuerdo? Ya lo cambiáis por los números. Tenemos 2 décimos más 1 décimo son 3 décimos. Hay una probabilidad de 0,3. El 30% de los habitantes tienen anticuerpos B. Podéis indicar en el examen que habéis aplicado sin daros cuenta el teorema de la probabilidad total. ¿Qué tiene esta fórmula? Como veis, aquí en la teoría lo puse para 3 sucesos. En el sistema completo de sucesos aquí solamente han habido 2. Y como veis, yo prácticamente nunca utilizo la fórmula del teorema, sino que la deduzco cada vez. Apartado B. La probabilidad de que si un habitante de Megalópolis es portador del anticuerpo B, es decir, tenemos información, lo sea también del anticuerpo A. Vemos claramente que es una probabilidad condicionada. Tenemos información. Sabemos que el habitante es portador del anticuerpo B, es decir, ha ocurrido B. Me piden la probabilidad de que lo sea también de A, es decir, me están pidiendo la probabilidad de A habiendo ocurrido B. Vamos a la fórmula de la probabilidad condicionada, la probabilidad de que ocurran los dos sucesos partido de la probabilidad de lo que ha ocurrido. Estamos aplicando sin darnos cuenta el teorema de Bayes. Pero la probabilidad de B se ha calculado antes, es 3 décimos. Y la probabilidad de que ocurra A y B es la probabilidad de seguir este camino. La probabilidad de A por la probabilidad de B habiendo ocurrido A. Perdón, aquí quiere decir 3 décimos. La probabilidad de A, 1 medio. La probabilidad de B habiendo ocurrido A, 2 quintos. Tenemos 2 décimos partido de 3 décimos, es decir, la probabilidad pedida es 2 tercios. Me gusta comparar con la probabilidad de A, sin tener información, la probabilidad de A es 1 medio. Observa que la probabilidad de A habiendo ocurrido B es mayor que la probabilidad de A. Es decir, el hecho de que tenga anticuerpos B hace aumentar la probabilidad de que tenga anticuerpos A. Apartado C. La probabilidad de que si un habitante de Megalópolis no es portador del anticuerpo B, otra vez probabilidad condicionada, tenemos esa información, tampoco lo sea del anticuerpo A. Me están pidiendo la probabilidad de que no tenga el anticuerpo A teniendo información. No es portador del anticuerpo B, es decir, ocurre no B. ¿De acuerdo? Nuevamente vamos a la definición de probabilidad condicionada. La probabilidad de que ocurran las dos cosas partido de la probabilidad de lo que ha ocurrido. La probabilidad de no B es 1 menos la probabilidad de B, que está calculada ya, es 3 décimos. La probabilidad de no A y no B, algunos os confundís y, bueno, no es que os confundáis, sino que utilizáis las leyes de Morgan, es lo contrario de A unión B y pasáis a 1 menos la probabilidad de la unión. No está mal, pero hallar la probabilidad de la unión ahora me va a llevar más tiempo y esta vez no es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo el árbol, me piden la probabilidad de no A y no B, es decir, la probabilidad de seguir este camino. Por tanto, esta probabilidad se halla así. La probabilidad de un suceso, de no A, por la probabilidad del otro suceso habiendo ocurrido el primero. ¿De acuerdo? Es decir, 1 medio por 4 quintos. Tenemos 4 décimos por un lado y 7 décimos en el denominador. La probabilidad pedida es 4 séptimos. Nuevamente lo voy a comparar con la probabilidad de no A. La probabilidad de no A es 1 medio, de que no tenga anticuerpos A es 1 medio. La probabilidad de que no tenga anticuerpos A, sabiendo que no tiene anticuerpo B, como veis, es algo mayor de 1 medio, 4 séptimos. Por tanto, el no tener anticuerpos B favorece a no tener
anticuerpos A. Apartado D. La probabilidad de que un habitante de Megalópolis sea portador del anticuerpo A y no lo sea del anticuerpo B. Esta vez no es una probabilidad condicionada. Me piden que haya la probabilidad de que ocurran dos cosas al mismo tiempo y la intersección de ¿qué? De que sea portador del anticuerpo A, es decir, que ocurra A, y no lo sea del anticuerpo B, es decir, esto. ¿De acuerdo? Nuevamente aquí hay varias formas de hallarla. Lo que pasa es que este ejercicio se puede hacer con ayuda del árbol y se hace así. La probabilidad de intersección es la probabilidad de un suceso por la probabilidad del otro suceso habiendo ocurrido el primero. Las dos probabilidades son conocidas. La de A es 1/2 y la de no B habiendo ocurrido A es 3/5. Así que la probabilidad pedida es 3/10 y ya está. Hay ejercicios donde no conocemos estas probabilidades condicionadas y estamos obligados a utilizar fórmulas como por ejemplo esta. La probabilidad de A y no B es la probabilidad de la diferencia, es la probabilidad de que ocurra A menos la probabilidad de que ocurran las dos a la vez. ¿De acuerdo? Pero porque no tenemos esta probabilidad condicionada. En cambio sí que tenemos estas. De todas formas observa que me da lo mismo. La probabilidad de A es 1/2 menos la probabilidad de que ocurran los dos a la vez, A y B, es decir, seguir este camino, 1/2 por 2/5. Observa que me da 1/2 menos 1/5 y al hacer la resta tengo 5 menos 2, 3/10. Claro, igual que antes. Evidentemente se hacía como he hecho antes, pero quería contar estas cosas que a veces os liáis. ¿Por qué a veces utilizo una fórmula y no otra? Pues depende siempre de la información que dispongamos. Como hago muchas veces en este tipo de ejercicios, se puede hacer todo el ejercicio de otra forma muy diferente, con ayuda de una tabla de contingencia y utilizando la regla de Laplace. Mirad, hacemos una tabla. Vamos a pensar que este pueblo tiene, pues la verdad es que con 10 habitantes ya creo que me va a salir bien. Como la mitad tiene anticuerpos A y la otra mitad no los tiene, pues aquí habrán 5 y aquí habrán 5. Si leemos atentamente, entre los que tienen anticuerpo A, 2 de cada 5 es portador del anticuerpo B. Es decir, si hay 5 con A, 2 están aquí, 3 estarían aquí. En cambio, si no tiene el anticuerpo A, dice aquí que 4 de cada 5. Como hay 5, no es portador del anticuerpo B 4, tendrá el anticuerpo B 1. Puedo hallar esos totales, 3, 7, y ahora, por ejemplo, en el apartado A me piden la probabilidad de B. La probabilidad de B pues sería 3 de 10, 3 casos favorables de 10 posibles, regla de Laplace, como veis igual que antes. Apartado B, probabilidad de A habiendo ocurrido B. Hay 3 que tienen anticuerpos B, de ellos 2 tienen anticuerpo A, por tanto 2 de 3, regla de Laplace, observa la misma probabilidad. No A habiendo ocurrido no B. Estoy ante una de las 7 personas, 7 posibles, por tanto, ¿cuántas de ellas son favorables? ¿Cuántas no ocurre A? 4. 4 de 7, observa la misma probabilidad. Y por último, apartado D, A y no B. Ahora no es una probabilidad condicionada, hay 10 casos posibles y de ellos A y no B, tengo 3 de la misma probabilidad. En fin, pero en el examen hacerlo como lo he hecho antes, esto que sirva para repasar y ver que lo hemos hecho bien. Bien, un ejercicio más de probabilidad, aplicación del teorema de total teorema de Bayes. Hemos hecho muchísimos, es una pregunta típica de las pruebas de acceso a la universidad. Siempre lo difícil es, bueno, no sé, lo relativamente difícil es decidir cuál es el árbol adecuado, cuáles son las 2 o 3 o 4, en fin, sucesos que forman el sistema completo de sucesos y de ahí, pues yo qué sé, entender lo que se pide, ¿no? Muy bien, espero que lo hayáis entendido, que os haya gustado y tal vez nos veamos en otro vídeo. En aprendermatemáticas.org, prácticamente 3000 vídeos ya ordenados por cursos y temas. Hasta luego.